entiende que en el término el Cristo preexistente, note lo que dice Charles Carrel Rie, el Cristo preexistente, o sea, antes de venir ya era. Usted, por ejemplo, dijo, ¿no? También, si el Hijo vino como una voz, para usted sí vino como una voz, para mí no, porque para mí el Logos no es una voz, sino un sujeto. Me queda un minuto. Para usted es una voz, un pensamiento o lo que sea, pero nunca para usted es una persona, señor Luna. Para mí sí es una persona. ¿Sí? Usted dice, ¿cómo vino como una voz? Y después dice, por ejemplo, dice, vino como un hombre, dice usted, entonces subió como un hombre. Vino como un espíritu. Usted está confundiendo, señor Luna, que hombre, sí, o mejor dicho, que persona siempre se debe o siempre se tiene que relacionar con la materia. No. Los espíritus tienen personalidad. Por ejemplo, los demonios, cuando estaban en el cuerpo de ese endemoniado, los demonios son espíritus, no tienen materia. Pero cómo tenían actitudes, cómo tenían personalidad. Hasta le pidieron a Jesús, por favor, que no le mandara a los santos de cerdo. Si un espíritu no tiene personalidad, ¿cómo el diablo, Satanás, se rebeló en el cielo contra Dios? Porque tenía una personalidad. Entonces, ¿todos los espíritus en el cielo no tienen personalidad, señor Luna? No, Jesucristo vino como un espíritu con personalidad propia. Obviamente, al encarnarse participa de la carne y sube al cielo con un cuerpo. Pero su espíritu eterno y personal no cambió, así como vino, subió. Nada más que la diferencia es que subió con un cuerpo, pero nunca dejó de ser persona. Hasta aquí mi tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Permítame yo restablecer el cronómetro. Un momentito. Estamos acá. Muy bien. Comienzo con mis 10 minutos de refutación. Bueno, yo tengo mucho material, pero lástima que estoy en esta posición de negar todo lo que dijo, algunas cosas, ¿no? Mi estimado oponente. Él dice, nuevamente, él insiste que el artículo definido hace que un sujeto gramatical sea una persona ontológica. Bueno, es un error que tiene que corregir mi estimado Leo, porque un sujeto gramatical, por más que tenga un artículo definido delante, no lo hace ser un verbo, no lo hace ser una persona. ¿Sí? Y el verbo allí no está siendo visto como una persona, solamente está hablando de, si fuimos yendo a la semántica de la palabra logo, ya le he dicho qué es lo que significa logo y qué es el logo. ¿Sí? En la tercera cláusula de Juan 1.1 dice que es Dios. O sea, ahí está denotando la tercera cláusula característica de ese logo, que es esa palabra. Podemos decir que la palabra es divina, que la palabra es Dios mismo, ¿verdad? Por eso que no tengo ningún problema en ese sentido. Pero sí, mi estimado oponente, creer que un artículo definido delante de un sustantivo lo hace ser un sujeto ontológico, una persona. Eso está muy mal. Después dice que la voz no es la persona. Bueno, ok, estoy de acuerdo, la voz no es la persona, pero sí es parte de su ser, sí es parte de su personalidad, sí es parte de usted mismo, estimado Leo. Anoté algo que dice, el verbo... Bueno, sí, sigue insistiendo que el verbo es una persona que tiene personalidad, pero ahí Juan no está diciendo que el verbo tenga una relación con el Padre, o que Juan esté demostrando personalidad del logo. Ahí no dice nada de esas cosas, amigo Leo. Ahí solamente dice energei, era el logos, o sea, en el principio era el logos, ¿verdad? Y el logos era con Dios, o sea, proston theon, ¿sí? Era con el Dios, o era con Dios. Eso no quiere decir que son la relación de dos personas. O sea, usted me dice, yo puedo tener una relación con mi casa. Claro que puedo tener una relación con mi casa. Por supuesto, la casa no me va a responder porque no es una persona. Pero yo sí, yo tengo una relación con mi casa. Con ella entro, me refugio, salgo de ella. Tengo una relación. No es una relación personal, de persona a persona. Usted tiene que demostrar que el verbo es una persona, pero todavía no lo puedo demostrar en sus dos tiempos de argumentación. Me pregunta quién se encarnó. Si una voz no es una persona, ¿quién se encarnó? Bueno, eso se lo puede responder en el momento de las preguntas. Después dijo, porque hay un artículo, bueno, aquí esta parte no. Dice, el Hijo siempre fue divino, no muta. Entonces, si yo le pregunto, ¿acaso el Padre no puede hacer lo mismo?
¿Acaso el Padre no puede hacer lo mismo? O sea, si yo digo que el Padre se hizo hombre, usted dice, mutó. No, es el mismo ejemplo que lo que ustedes sostienen con el Hijo. Si el Hijo se hizo hombre, tampoco mutó. Entonces, si el Padre se hizo hombre, tampoco mutó. Entonces, sáquese ese concepto de que Dios mutó. No, Dios no muta. Su esencia divina es trascendente, continua. No deja de ser Dios por el hecho de que haya sido hombre y haya venido a estar condicionado como hombre. Así que ahí ya está refutado. Después puso que acá no dejo de seguir. Dice, ¿acaso Dios no puede ser con su plan o sus designios? O sea, eso es lo que yo le pregunto a usted, estimado Leo. ¿Dios no puede ser con su plan o con su designio? O sea, si usted tiene un diseño, usted trabaja en ese diseño y usted es con ese diseño. ¿Sí? Usted es con ese diseño, usted está relacionado con ese diseño porque usted trabaja sobre eso. Por supuesto que sí, que podemos tener una relación. No, por supuesto, personal. ¿Sí? Bueno, ahora voy a algunas de mis argumentaciones. Yo quería hablar un poquito sobre los designios de Dios. Los designios de Dios que encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4. Voy a estar yendo a la Biblia. Aquí dice que fuimos escogidos en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo. Si decimos, como sostiene el sector trinitario, de que Cristo fue preexistente con el Padre, literalmente, entonces también hay que aceptar que este texto nos dice que fuimos escogidos en Él. O sea, si para ser escogidos, estimado Leo, también tenemos que ser preexistentes. Claro que no hay que ser preexistente para ser escogido. Esto puede ocurrir en los designios de Dios sin que nosotros tengamos que estar presentes. Y si Jesucristo también fue escogido de antes de la fundación del mundo, o preparado, ¿verdad? O ordenado para luego ser manifestado, de la misma manera no hace falta que haya una persona preexistente con el Padre para que sea escogido y estar preparado para luego ser manifestado en su tiempo. Entonces, Sabemos que esta cosa no puede ser así, ¿verdad? Nosotros no somos preexistentes, ni tampoco hay una persona llamada hijo, sino preexistente. Sino en los designios de Dios, sí. En los designios de Dios, sí. Entonces, sino que esto ocurre dentro del designio de Dios. En el versículo 5, este designio es parte de la totalidad del Logos, porque el Logos comprende las dispensaciones de los tiempos. Siguiendo con mi argumento, dentro de los signos de Dios, en Efesios 1, versículo 11, dice, en quien también obtuvimos herencia, ¿sí? Habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. ¿Quién hizo todas las cosas y conforme al consejo de quién? Al consejo y la voluntad de Dios. O sea que todo fue diagramado en la mente de Dios el Padre, no en la mente del Dios Hijo. ¿Sí? No existe un Dios Hijo que haya diagramado un plan de salvación para el hombre. Todo esto ocurre dentro de la mente de Dios, en los designios eternos de Dios. Y acá Efesios 1:11 lo dice claramente, en quien también obtuvimos, está hablando de Dios el Padre, habiendo sido predestinado conforme al propósito de aquel, ese es el Dios el Padre, que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Amén. Entonces, dentro o en Cristo también fuimos hechos herederos, predestinados conforme al propósito de aquel. ¿Cuál aquel? El Padre, que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. O sea, estuvo en el Padre los designios tanto el Hijo, heredero, y nosotros coherederos, pero todo dentro de los designios de Dios. ¿Cuánto me queda, amigo Leo? Bueno, sigo yo entonces. 3 minutos. Ok, 2 Timoteo, leemos capítulo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. ¿De quién? El propósito del Padre. Y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús, desde el principio de los siglos. ¿Ve, amigo Leo? Que nosotros todo esto ocurre desde antes de los siglos. Desde antes del principio de los siglos, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. ¿Su propósito? ¿Propósito de quién? De salvarnos, de Dios el Padre. Y gracia, dice, la cual nos fue dada en Cristo. O sea que en el verbo de Dios estaba el plan de salvación de Dios.
Y ese verbo que fue materializado, que fue hecho humano, todo eso se reúne en la persona de Jesús. Por eso dice la Biblia que Dios decidió reunir todas las cosas en Cristo Jesús. O sea, todo lo que Dios quería hacer para con el hombre, el bien que quería hacer para con el hombre, la salvación, la vida eterna, todo eso lo iba a lograr Dios por la persona de Jesucristo, pero no siendo otra persona aparte de Él, sino que Él mismo, porque Él mismo dijo que vendría y nos salvaría. No conocerás otro Dios más que a mí y no conocerás otro Salvador más que a mí. Y ese que está hablando es Yahweh el Padre, no está hablando Yahweh el Hijo. Eso de tres Yahweh, eso es una aberración, perdónenme, pero eso es una gran mentira de que hay tres Yahweh, eso es una gran mentira. Y si tenemos luego una posibilidad de otro debate, vamos a hablar de si hay tres Yahweh, un Yahweh, el yo, ¿verdad? Perteneciente a Yahweh, si es tripartito, todas esas cositas filosóficas que se inventan. Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10, leemos el versículo 10, más ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que la vida y la inmortalidad estaba dentro de los planes de Dios y que esto fue manifestado en la persona de Jesucristo. Colosenses 1:26 dice nuevamente, se habla del misterio oculto desde los siglos manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. En Tito 1:2 dice que Dios nos prometió vida eterna desde antes del principio de los siglos. ¿A qué Dios? Dios el Padre, no Dios Hijo. Y esta vida eterna es el Logos de Dios, el cual es Dios mismo. Por eso Jesucristo dice que te conozcan a ti en Juan 17:3, el único Dios verdadero. Y en esto consiste la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea que yo, para conocer a Dios el Padre, tengo que conocer previamente al Hijo, porque el Hijo es la esencia de Dios visible. O sea, lo invisible de Dios, su personalidad, su carácter está reflejado o está visible en la persona de Jesucristo. Si yo veo a Jesucristo, veo al Padre. ¿Sí? Si yo adoro a Jesucristo, estoy adorando al mismo Padre. Aunque sea hombre, sigue siendo Dios. Y vuelvo en esto, que Dios no muta. Entonces eso que Dios se mutó, Dios el Padre se mutó para hacerse hombre, es una gran mentira y un muñeco de paja. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que Dios nos salva por Jesucristo, ¿sí? Por medio de la persona de Jesucristo, pero no que sean dos personas. Cristo Jesús viene a ser la manifestación de Dios como hombre, sin dejar de ser Dios. En 1 Juan 1:12 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, no estaba con el Dios Trino. La vida eterna no estaba con el Dios Trino, la vida eterna era con el Padre. Esa vida eterna se nos manifestó. ¿Cómo se nos manifestó? En la persona de Jesucristo. Por eso que Jesucristo puede decir, ¿sí? Que según Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, uno que viene en caballo y el que venía, ¿verdad? Su nombre es fiel y verdadero, el verbo de Dios. Ahí podemos ver que todo lo que Dios tenía planeado es manifestado en la persona de Jesucristo, siendo Él mismo como hombre sin dejar de ser Dios. Gracias, hermano. Gracias, estimado. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, ahora viene la pregunta. ¿Empieza usted o empiezo yo? Sí, empieza usted. Usted lleva la primera. Bueno, vamos a la primera pregunta. Vamos a preguntar. Sí. Usted argumentó, ¿verdad? Que el que se encarna, según Juan 1:1, en la tercera cláusula, ¿sí? Usted da a entender que no es una persona, ¿sí? Es algo inanimado. Según 1 Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne, ¿ok? Ese Dios manifestado en carne, ¿era el Padre o era su voz inanimada encarnada? No, por supuesto. 1 Timoteo está hablando de que Dios fue manifestado en carne. Pero tenemos en escrituras más antiguas que no dice Teos, sino que encontramos el cual, ¿sí? Encontramos el artículo, el cual, refiriéndose justamente, sí, a Dios. A Dios. En el versículo anterior se habla de la iglesia del Dios viviente. Entonces, luego en el versículo 16, 1 Timoteo 3:16 dice, el cual fue manifestado en carne. Entonces, Dios fue manifestado en carne. Y eso lo podemos también corroborar con Mateo, capítulo 11, permítame, capítulo 11, versículo 27, dice,
Todas las cosas me son entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. Escuche, esto es revelación, no es de un ver literal, sino de conocimiento, de revelación. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, o manifestar. O sea que Dios fue manifestado en carne, revelado en la persona de Jesucristo. Cuando yo estoy viendo a Jesucristo, estoy viendo al Padre. Y en cuanto si una voz inanimada se encarnó, ya le dije en mi argumentación que yo no creo que el Logos solamente sea aplicado a que sea la voz audible de Dios, sino que el Logos abarca mucho más, abarca todo el pensamiento, la determinación de Dios, el propósito de Dios, todo lo que es Dios mismo. Todo eso es Dios mismo, según la tercera cláusula de Juan 1:1, y bueno, Dios mismo se fue manifestado en carne. O sea, Él mismo es. No hay un Dios Hijo que se haya manifestado en carne. Esa es mi respuesta, Leo. Bien, la segunda pregunta. Vamos a seguir con este tema, ¿sí? Sí. Bien, si usted dice que no se manifestó la persona del Padre, sino la voz o el pensamiento, pero nunca fue una persona. Usted dijo recién, Dios se manifestó en carne, ¿sí? Entonces, ese Dios manifestado en carne no es una persona. La pregunta es, ¿el Dios manifestado en carne es una persona o no es una persona? Cuando hablamos de Dios manifestado en carne, estamos hablando ya de Jesucristo. Y Jesucristo sí es una persona. ¿Me entiende? Creo que hay quizás un malentendido. ¿Usted cree que yo creo que la voz audible, que el logo significa voz audible? No significa eso, Leo. Ya le vuelvo a repetir. Logos admite o abarca muchos significados, ¿sí? Y está hablando del pensamiento. Está hablando en otras palabras, podemos decir que está hablando de la misma persona de Dios, proyectado en su pensamiento, en su propósito, en su designio. Todo eso es con el Padre, todo eso es con Dios. No puede estar separada la palabra por un lado, ¿verdad? Y la persona por otro lado. No, usted no es aparte de su palabra. Su palabra es con usted, su pensamiento es con usted, estimado Leo. Usted es con su pensamiento, porque si usted no es con su pensamiento, usted no puede pensar. Si usted no es con su palabra, usted no puede hablar. Entonces, usted es con su pensamiento, y así mismo el verbo es con Dios, y es el mismo Dios. Entonces, el pensamiento de Leo es el mismo Leo. Entonces, ese pensamiento de Dios, que es Dios mismo, ¿verdad? Que es Dios mismo, viene y se manifiesta en carne. Dios mismo se manifestó en carne. Esa es mi respuesta. Bien, vamos con la tercera pregunta. San Juan capítulo 16, versículo 28 y San Juan 17:5 dice, por ejemplo, en la cita de él de San Juan 16:28, Jesucristo dijo, cuando estaba en la tierra, salí del Padre, he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. La pregunta es, ¿la voz de Dios o el pensamiento de Dios o no sé, un plan tenía un padre? O sea que es como que usted es el padre de su pensamiento. La pregunta es, ¿el padre era el padre de su pensamiento? Porque Jesús dice, he venido al mundo y voy al Padre. Entonces para usted este pensamiento, esta voz, o como usted le quiera llamar, vuelve donde estaba primero y tenía un padre. La pregunta es... Leo, ya pasó como 3 minutos. Haga su pregunta, mi estimado. Hago la pregunta, solamente para aclararle. ¿Dios Padre era el padre de su voz o de su pensamiento? ¿Sí o no? Espere. Dios Padre era... ¿Cómo? Dios Padre era el padre de su voz o de su pensamiento en la eternidad. No, bueno, a ver, usted me citó unos textos, pero la verdad que me voy a remitir a su pregunta acá, porque hizo muchas cosas que argumentó mucho con texto y texto, pero no, y ahora se definió por esto. Si Dios el Padre es padre de su palabra. No. A ver,
Dios no tiene por qué ser padre de su palabra, porque la palabra es eterna, energía, en el principio, o sea, en la eternidad, era con Dios, ¿sí? Y era Dios mismo. O sea, usted no, el Padre no puede ser padre de su pensamiento. Esa es mi respuesta. Bien, vamos por la cuarta pregunta. San Juan 17:5 dice, ¿Cómo? ahora Juan, ¿cuánto? San Juan 17:5 Ajá. dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ven? Sí. Pregunta es, ¿Dios Padre en la eternidad glorificó a su mente, a su voz o a un plan? ¿Sí o no? No, porque ahí está hablando Jesucristo, está diciendo, Padre mío, ahora glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En los designios de Dios, el Hijo ya estaba destinado o ya estaba preparado. Por eso lo podemos leer en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. O sea, estos tiempos Dios decide manifestar, ¿verdad? O hacer carne su palabra, su verbo. Entonces, no solamente ya lo tenía preparado al Cordero en los designios de Dios, sino también ya estaba inmolado ese Cordero para sorpresa nuestra, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice que el Cordero ya estaba preparado antes de la fundación del mundo y ya había sido inmolado de la fundación del mundo. O sea que tenemos que el Cordero de Dios ya había sido inmolado en los designios de Dios. Y no solamente inmolado, también en los designios de Dios ya también había sido glorificado, ¿verdad? Y eso también lo podemos corroborar en Romanos capítulo 8. Vamos a estar leyendo el versículo 30. Vamos al versículo 29. Porque los que antes conoció también los predestinó o lo determinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo esto que somos hechos es primeramente en el designio de Dios para luego ser hecho materia o materializarse en Cristo. Ya cuando Cristo está entre nosotros, sí somos glorificados en Cristo, obviamente si lo recibimos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es mi respuesta. Bien, ¿cuántas preguntas son, Ángel? 10 habíamos dicho. Vamos con la quinta. ¿Ok? La tercera cláusula Sí. dice, y el verbo era Dios. ¿Ok? La pregunta es, ¿quién es el sujeto? ¿El verbo o el Seos? Bueno, ahí encontramos, gramaticalmente hablando, encontramos que hologos es el sujeto, ¿sí? Hay tanto hologos como seos están en caso nominativo, pero el que tiene el artículo definido ahí es logos. Así que logos, que es el verbo de Dios, ahí es el sujeto gramatical de la tercera cláusula, y Dios está trabajando, Dios en caso nominativo, ahí está trabajando como calificativo de lo que es logos, y dice que ese logo es Dios. Y bueno, sabemos que solamente hay un solo Dios, ¿no? O sea, Dios, el verbo es con Dios en la segunda cláusula. Así que no pueden estar separados, es uno solo. Así que el que está hablando ahí, el sujeto gramaticalmente hablando es hologos, que tiene el artículo definido, y Dios está actuando como calificativo del sujeto hologos. Muy bien. Sexta pregunta. Sí. Si el logo si el verbo es el sujeto y hologos es el atributo, voy a citar dos textos bíblicos.
Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud, todo el pleroma de la deidad. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitare toda la plenitud, todo el pleroma de la deidad en Jesucristo. La pregunta es, entonces el logo, el verbo, es una persona. A ver, ¿usted está hablando del logo o está hablando de Cristo Jesús? ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es el texto base? Usted dijo que el Dios es un atributo del sujeto, que es hologos, ese es el sujeto. Y en Colosenses, tanto en Colosenses 2:9 como en Colosenses 1:19, dice que en él habita corporalmente todo el pleroma, el atributo divino, o sea, el hologos tiene atributo del joteos. ¿Es una persona? Creo que está mal formulada su pregunta. Porque usted cita textos donde ya el verbo fue hecho carne. Y el verbo fue hecho carne. O sea, ahí encontramos que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, una vez que fue glorificado, dice en Colosenses 2:9, es una carta de Pablo, dice, porque en él habita corporalmente, somáticamente, el pleroma, ¿sí? De la deidad, la plenitud de la deidad. Entonces, ahí encontramos que todo lo que es Dios, ¿sí? No en forma cuantitativa, sino en forma cualitativa. Todo lo que es Dios está representado o mora o reside o habita en la persona de Jesucristo. En él habita corporalmente. Y esto demuestra para aquellos, también de paso y cañazo, como dicen acá, los testigos de Jehová que creen que Jesucristo es un espíritu por ahí. No. Somáticamente está hablando del cuerpo de Jesucristo, que es un hombre glorificado, y en él habita corporalmente la plenitud de Dios. ¿Sí? O sea, conforme a la carne es un hombre glorificado, pero en su esencia es Dios mismo. Y por eso dice que en él habita corporalmente la plenitud de Dios. Entonces, ahí está hablando el referente es Cristo Jesús. Si usted me habla de Cristo Jesús, le voy a responder conforme al referente de Cristo Jesús. Ahora, si usted me habla de logos, de hologos, en Juan 1:1, ya sería otra clase. Su formulación debería ser otra, de pregunta tiene que ser otra. Esa es mi respuesta. Bueno, pregunta número 7. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, dice, hablando de Jesucristo, sí. Este estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. La pregunta es, si Juan aquí dice que es el nombre del Verbo, ¿por qué usted en San Juan 1:1 dice que no es un nombre o un título, sino un pensamiento, simplemente? Juan dice aquí que es el nombre del sujeto. ¿Usted está de acuerdo con esto o no está de acuerdo? Claro que estoy de acuerdo. Muy de acuerdo con Juan. El apóstol Juan dice, y estaba vestido. Vamos a leerlo de versículo 11. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero. Y en justicia juzga y pelea. En el versículo 13 dice que estaba vestido de ropa teñida en sangre, es un mes llamado el Verbo de Dios. Claro, ¿por qué? Porque su ropa teñida en sangre. ¿Cuándo ocurre esto de que su ropa, su vestido están teñidas de sangre? Esto ocurre, por supuesto, esto tiene que ser un acontecimiento después de su muerte y crucifixión. No puede ser antes de Juan 1:14, tiene que ser luego. Y aquí que viene, en un caballo blanco, ¿sí? Entonces, ahí está hablando, y esto es un texto muy interesante, porque está hablando justamente de uno que es llamado fiel y verdadero. Y solamente la Biblia nos habla de uno que se llama fiel y verdadero, que es Dios el Padre. O sea, no hay otra persona que sea fiel y verdadero, sino es Dios. Eso vamos a leerlo, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Sí? Testigo fiel y verdadero. O sea, hay un solo verdadero, que es Dios el Padre. Pero obviamente en su existencia como hombre, también Él es el testigo fiel de todas las cosas. Así que
Estamos hablando de Jesucristo, sí, ahí estamos hablando de Jesucristo, el cual es Dios, nuestro gran Dios y Salvador, según Tito 2:13. Y también, según Apocalipsis 1:8, es el Todopoderoso. Bien, vamos a la pregunta número 8. Pregunta número 8. Si usted como que hace una separación, la pregunta es, ¿usted hace una separación antes de la encarnación y después de la encarnación? Vamos a tomar ese principio. Bien. Si Jesús fue encarnado, según ustedes, un pensamiento, un plan, ¿por qué cuando Jesús vuelve al cielo, vuelve como una persona y no como en un principio era? ¿Por qué Jesucristo vuelve como una persona? Porque Jesucristo vuelve como una persona, y ojo, persona no necesariamente tiene que ver con un cuerpo, ya le expliqué eso, porque un espíritu puede también poseer personalidad. ¿Por qué Jesucristo vuelve al cielo como persona si antes de encarnarse no era una persona? Claro, bien, a ver, si hablamos del Logos estamos hablando de la expresión divina de Dios, pero una vez hecho carne, Dios comienza a tener un principio como hombre. O sea, siendo Dios, Él es continuo, es eterno, no tiene principio, no tiene fin, ¿sí? Y como unicitario, yo confieso y digo que solamente es una persona en la deidad. Y obviamente esto es contrario a algunos hermanos de la universidad que creen que Dios no puede ser una persona, pero yo digo que Dios es una persona. Y estoy de acuerdo con usted que no necesariamente tiene que ser algo relacionado con la materia, con la carne para ser persona. Dios es una persona, más allá que su naturaleza sea espíritu, Dios es una persona. Entonces, por supuesto vuelve siendo una persona, porque en la eternidad, hablando del Logos, que es con Dios y es Dios mismo, siempre fue eterno y siempre fue una persona. El hecho de que ahora sea hombre no quiere decir que dejó de ser persona o comenzó a ser persona. O sea, nació siendo una persona y volvió a los cielos siendo una persona ahora con la plenitud de la deidad en él. Esa es mi respuesta. Bien, vamos con la pregunta número 9. Bien, si el verbo o el hijo sube al cielo como persona, entonces el Padre fue encarnado y no su pensamiento o su voz. Sí, ¿me puede repetir, por favor? Usted dijo recién sí, que el que vuelve al cielo vuelve como persona porque antes de encarnarse era persona. Claro, como yo era persona. Usted hoy más temprano argumentó diciendo que fue el pensamiento y la voz quien se encarnó, no una persona. Entonces, la pregunta es, el Padre, ¿quién se encarnó al final? ¿El Padre o un pensamiento? Bueno, ahí le respondo. Veo que quizá no captó todos mis argumentos. Yo le dije que el único que se puede haber encarnado fue Dios el Padre y por eso le cité 1 Timoteo 3:16. Entonces, el único que pudo haberse encarnado fue el Padre. El único Dios viviente es el Padre, no hay un Dios viviente hijo. De hecho, cuando la Biblia dice que Jesucristo le fue dado el tener vida en